El caso de Shamar Alkins. El 19 de abril de 2026, una tranquila mañana de domingo se convirtió en una de las tragedias más devastadoras ocurridas en la ciudad de Shreveport, Luisiana. Antes de que la mayoría de los vecinos comenzara su día, varias llamadas al 911 alertaron a las autoridades sobre disparos en el vecindario de Cedar Grove. Lo que los policías encontrarían poco después sería una escena difícil de imaginar: 8 niños habían muerto y 2 mujeres habían resultado gravemente heridas. El principal sospechoso era un hombre de 31 años llamado Shamar Alkins. 7 de los niños asesinados eran sus propios hijos. El octavo era un familiar. Las víctimas tenían entre 3 y 11 años. Todo comenzó alrededor de las 5:55 de la mañana. La policía recibió la primera llamada de emergencia relacionada con la violencia en una vivienda de la calle Harrison. Allí se encontraba Christina Snow, la expareja de Elkins y madre de 3 de sus hijos. Según las autoridades, Snow fue atacada y recibió múltiples disparos, pero sobrevivió. En medio del caos, Elkins habría tomado un vehículo y se habría dirigido hacia otra vivienda cercana. En esa segunda vivienda se encontraban varios niños. Muchos de ellos todavía estaban durmiendo cuando comenzó el ataque. Allí fueron asesinados 8 menores: Jayla Alkins, de 3 años, Sheila Alkins, de 5, Kayla Pugh, de 6, Layla Pugh, de 7, Marquette Pugh, de 10, Breland Snow, de 5, Kedarian Snow, de 6, y Soraya Snow, de 11 años. 7 eran hijos de Elkins. El octavo niño era un familiar. La tragedia no terminó dentro de aquella casa. Sanei Kwapuk, esposa de Elkins y madre de varios de sus hijos, también resultó herida durante el ataque. Otra mujer, relacionada con la familia, también fue alcanzada por los disparos. Ambas sobrevivieron. Mientras tanto, 2 personas resultaron heridas al intentar escapar de la vivienda, incluyendo una niña de 12 años que saltó desde un techo. Cuando los agentes comenzaron a reconstruir lo ocurrido, descubrieron que la violencia se había extendido por varios lugares del vecindario. La policía describió el incidente como un asunto de naturaleza doméstica. Elkins y su esposa estaban atravesando una separación y, según familiares, tenían una audiencia judicial programada para el día siguiente relacionada con su situación familiar. Algunos familiares dijeron que la ruptura del matrimonio estaba afectando profundamente a Elkins. Pero hay algo importante: aunque las autoridades señalaron que el ataque parecía estar relacionado con un conflicto doméstico, eso no significa que todos los detalles sobre el motivo estén completamente establecidos. La investigación continuaba intentando determinar qué ocurrió exactamente durante las horas previas a la masacre y que llevó a Elkins a cometer una violencia tan extrema. Y mientras los investigadores intentaban reconstruir la escena, Elkins ya había abandonado el lugar. La policía recibió información de que había tomado un vehículo y estaba huyendo. Poco después, agentes localizaron el automóvil. La persecución llevó a las autoridades desde Shreveport hacia la cercana ciudad de Bossier City. Aproximadamente una hora después de que comenzaran los primeros acontecimientos, los agentes lograron enfrentarse con Elkins. Se produjo un intercambio de disparos y Elkins murió. Las primeras informaciones indicaron que murió durante la confrontación con la policía, aunque algunos reportes posteriores señalaron que todavía existían interrogantes sobre la naturaleza exacta de la herida que provocó su muerte. Para entonces, 8 familias habían perdido a sus niños. Y detrás de los titulares comenzaron a aparecer preguntas todavía más difíciles. ¿Había señales de que algo así podía ocurrir? Los antecedentes de Elkins mostraban que ya había tenido problemas relacionados con armas de fuego. En 2019 fue arrestado después de un incidente en el que, según un informe policial, disparó varias veces contra un vehículo cerca de una escuela. Posteriormente se declaró culpable de un cargo relacionado con el uso ilegal de armas. Las autoridades también señalaron que ese antecedente probablemente le impedía poseer legalmente un arma de fuego. Sin embargo, los investigadores también comenzaron a revisar su estado emocional durante las semanas anteriores al ataque. Familiares dijeron que Elkins había atravesado una crisis personal relacionada con la ruptura de su matrimonio. Algunos también hablaron de problemas de salud mental y de una evaluación que habría recibido poco antes de los asesinatos. Su madre relató que días antes de la tragedia él había hablado sobre pensamientos oscuros e incluso sobre el suicidio. Pero quizás uno de los aspectos más desconcertantes del caso fue la diferencia entre lo que algunas personas veían públicamente y lo que aparentemente estaba ocurriendo en privado. Los vecinos comenzaron a acercarse a las zonas acordonadas por la policía.
Las calles que normalmente formaban parte de una tranquila comunidad se llenaron de patrullas, investigadores y cinta policial. Frente a una de las viviendas comenzaron a aparecer flores y velas. Personas que ni siquiera conocían personalmente a las víctimas se acercaron para llorar por 8 niños que habían perdido la vida antes de tener la oportunidad de crecer. El jefe de policía de Shreveport describió su reacción ante lo ocurrido como de profundo desconcierto. Para los investigadores, uno de los aspectos más dolorosos era precisamente la edad de las víctimas. No se trataba solamente de 8 personas asesinadas. Eran 8 niños de entre 3 y 11 años, muchos de ellos dentro de un hogar donde deberían haber estado protegidos. El caso también abrió una conversación mucho más amplia sobre violencia doméstica, acceso a armas y señales de crisis que pueden pasar desapercibidas. Porque una de las preguntas que quedaron después de aquella mañana fue si existieron momentos en los que alguien pudo haber intervenido. La información disponible muestra que hubo diferentes señales, conflictos familiares, una separación, antecedentes relacionados con armas y relatos de pensamientos suicidas. Pero saber que esas señales existieron después de una tragedia no significa necesariamente que alguien pudiera haber predicho lo que iba a suceder. Esa diferencia es importante. Muchas personas atraviesan crisis emocionales sin convertirse jamás en violentas. Y una crisis de salud mental, por sí sola, no explica ni justifica un acto de esta naturaleza. Pero ninguna investigación podría devolverles la vida a aquellos 8 niños. Hayla, Sayla, Kale, Layla, Mark Aydon, Braylon, Kedarion, Saria. El caso de Shamar Alkens no es solamente la historia de un hombre que terminó asesinando a sus propios hijos y a otro niño. Es también la historia de una familia atravesando una crisis, de señales que posteriormente fueron examinadas por investigadores y de una comunidad que todavía intenta comprender cómo una tragedia de semejante magnitud pudo ocurrir. Y aunque muchas preguntas continúan siendo difíciles de responder, hay algo que quedó completamente claro aquella mañana en Shreveport: las consecuencias de la violencia doméstica pueden extenderse mucho más allá de una pareja en conflicto. En este caso, llegaron hasta los niños. Hasta 8 vidas. 8 futuros que desaparecieron en una sola mañana. Y mientras Shreveport intenta recuperarse, los nombres de esos niños permanecen como el recordatorio más doloroso de una tragedia que nunca debió ocurrir.